Hoy vamos a meternos de lleno en el complejo viaje de una señal de dolor. Veremos cómo algo que empieza como un simple estímulo, un pinchazo o un golpe, se transforma en la experiencia tan compleja que todos conocemos. Para que nos hagamos una idea de lo que vamos a ver, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos definiendo qué es el dolor, seguiremos el rastro de la señal, veremos cómo la interpreta el cerebro y cómo la controla, y terminaremos analizando qué pasa cuando el sistema falla y el dolor se cronifica. Bien, pues empecemos por el principio, ¿no? Vamos a sentar las bases y a definir de qué hablamos cuando hablamos de dolor. Fijaos, la definición oficial ya nos da una pista clave. No dice solo sensación, sino experiencia sensorial y emocional. Esto es fundamental. El dolor tiene dos caras, una puramente física y otra emocional, y son inseparables. Y aquí hay que hacer una distinción importantísima, porque no es para nada lo mismo. El dolor agudo es sutil, es una alarma que te dice, oye, quita la mano del fuego. Cumple una función y desaparece. El dolor crónico, en cambio, es la alarma que se ha estropeado y no deja de sonar. Ya no protege, sino que se convierte en la propia enfermedad. Además de por su duración, lo clasificamos por su origen. Esto es clave para el diagnóstico y el tratamiento. El dolor nociceptivo es el más directo. Hay un daño en un tejido, como un músculo o la piel, y los nervios de la zona lo reportan. El neuropático es distinto. El problema está en los propios cables, en el sistema nervioso. El daño está en el sistema de transmisión de señales en sí. Vale, ya tenemos los conceptos básicos. Ahora, ¿cómo viaja esa señal? Vamos a seguirle la pista paso a paso, desde la periferia hasta el sistema nervioso central. El proceso es una secuencia de 3 pasos. Primero, la detección. Unos sensores especializados, los nociceptores, se activan ante un estímulo peligroso. Segundo, la transmisión. Esa activación genera un impulso eléctrico que viaja por los nervios. Y tercero, el ascenso. La señal llega a la médula espinal, que actúa como una gran estación de relevo para enviarla hacia el cerebro. Para que esta señal viaje, tenemos dos tipos de mensajeros, dos tipos de cables. Por un lado, las fibras A delta. Pensad en ellas como fibra óptica. Están recubiertas de mielina, un aislante que las hace súper rápidas. Llevan ese primer dolor agudo, punzante y bien localizado. Y luego están las fibras C. Estas no tienen ese aislante, son más lentas y son las responsables de ese dolor más sordo, difuso y persistente que viene después. Justo en el punto de la lesión se monta una auténtica sopa inflamatoria. Se liberan un montón de sustancias químicas. Algunas, como el glutamato, excitan directamente a los nociceptores. Otras, como las famosas prostaglandinas, no los activan de por sí, pero los sensibilizan, es decir, bajan su umbral de disparo. Los hacen mucho más sensibles. La señal ya ha subido por la médula espinal. Ha llegado, digamos, a la centralita. ¿Qué pasa ahora que entra en el cerebro? Porque aquí es donde un simple impulso eléctrico se convierte en la experiencia que llamamos dolor. El cerebro lo procesa todo a la vez en 2 dimensiones. Una es la parte sensorial discriminativa, la parte geográfica, por así decirlo. La corteza somatosensorial te dice, oye, te duele el dedo gordo del pie izquierdo, y con esta intensidad. La otra es la parte afectiva, la emocional. Es la que procesa lo desagradable de la experiencia, el sufrimiento asociado. Y este esquema, aunque parezca muy complejo, nos muestra visualmente ese viaje. Esas vías ascendentes no son una única autopista, sino una red de carreteras que llevan la información a distintas áreas del cerebro, como el tálamo y diferentes partes de la corteza, para que cada una procese un aspecto de la experiencia. Pero aquí viene lo más alucinante. El cerebro no es un mero espectador que recibe la señal y ya está. No. Es un director de orquesta que puede activamente subir o bajar el volumen de ese dolor. Y esto nos lleva a una idea fundamental. Lo que sentimos no es la señal en bruto, es el resultado de una especie de tira y afloja, un equilibrio constante entre sistemas que amplifican la señal y otros que intentan suprimirla. Para bajar el volumen, el cerebro tiene un verdadero arsenal químico. Envía órdenes hacia abajo, por la médula espinal, usando neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina o los más famosos, los opioides endógenos, que son básicamente la morfina que nuestro propio cuerpo fabrica para controlar el dolor. Hasta ahora todo bien, el sistema funciona. Pero ¿qué pasa cuando ese delicado equilibrio entre excitación e inhibición se rompe? ¿Qué ocurre cuando los sistemas de alarma se quedan encendidos de forma permanente? Pues lo que pasa es algo que conocemos como neuroplasticidad. Y la idea es potente. El dolor persistente puede, literalmente, cambiar el cableado y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Este gráfico lo resume de maravilla. Fijaos en la curva normal de respuesta a un estímulo. En el dolor crónico, esa curva se desplaza hacia la izquierda. Esto significa que se necesita mucho menos estímulo para provocar dolor.
dando lugar a dos fenómenos muy concretos, la hiperalgesia y la alodinia. La alodinia es cuando el sistema está tan hipersensible que un estímulo que debería ser neutro o incluso agradable, como una caricia o el simple roce de la ropa, de repente se interpreta como doloroso. Y la hiperalgesia es diferente. Aquí el estímulo sí es doloroso de por sí, como un pinchazo, pero la respuesta es desproporcionada, exagerada. Es como si el amplificador del dolor del cuerpo estuviera puesto al máximo. Y ojo, que esto no es algo abstracto o psicológico, son cambios físicos, reales y medibles. Las neuronas empiezan a expresar genes que fabrican más receptores de dolor. Fibras nerviosas que solo deberían sentir el tacto se confunden y empiezan a transmitir dolor, o incluso crecen nuevas conexiones que refuerzan esos circuitos de dolor. Así que la gran conclusión aquí es que el dolor crónico no es solo un síntoma que no se va. Es una enfermedad en sí misma, mantenida por estos cambios funcionales y estructurales en el sistema nervioso. Es el resultado de esta neuroplasticidad, pero en un sentido negativo. Y claro, esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta fascinante. Si el dolor tiene la capacidad de recablear el sistema nervioso para mal, ¿podríamos nosotros, de alguna manera, aprender a recablearlo de vuelta para bien? ¿Podríamos llegar a reprogramar esa experiencia?